Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta lección divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Leemos en nuestra Biblia mientras escuchamos. En este momento no les voy a colocar en pantalla el texto debido a que es muy largo, muy extenso. Entonces vamos a escuchar atentamente la lectura y vamos a seguirla desde nuestra Biblia. Leemos. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes:
Quítenle a éste la moneda y désenla al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no quieran tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina que nos invita a identificar qué dice el texto. Y es momento de subrayar y destacar las partes más importantes de este texto que nos pueden llevar a nuestra meditación de hoy, a encontrar ese mensaje que Jesús tiene para ti y para mí hoy. Vamos entonces paso a paso repasando el texto y subrayando. Vamos a hacerlo juntos. El Evangelio de hoy nos trae la parábola de los talentos, en la que Jesús nos habla de los dones que las personas reciben de Dios. El domingo pasado también escuchamos la parábola de los talentos, que la leíamos del Evangelio según San Mateo en el capítulo 25. Y en este momento la estamos leyendo desde el Evangelio de Lucas, con unas pequeñas diferencias, pero que en definitiva la sustancia y el mensaje es el mismo. Vamos a ir repasando entonces. Recordemos que lo importante de señalar aquí es que toda persona tiene alguna cualidad, recibe algún don o sabe alguna cosa que puede enseñar a otros. Todos tienen esas cualidades. Nadie es solo alumno, nadie es solo profesor. Aprendemos unos de otros. En el versículo 11 encontramos la llave para entender la historia de la parábola. Para introducir la parábola, Lucas dice lo que sigue: mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. En esta información inicial, Lucas destaca 3 motivaciones que llevan a Jesús a contar la parábola. La primera motivación, la acogida que hay que dar a los excluidos, pues diciendo mientras la gente escuchaba estas cosas, se refiere al episodio de Zaqueo, el excluido, que fue acogido por Jesús. La segunda motivación nos habla de la proximidad de la pasión, de la muerte y de la resurrección, pues decía que Jesús estaba cerca de Jerusalén, donde iba a morir en breve. Y la tercera motivación de la lectura nos lleva a la llegada inminente del reino de Dios, pues las personas que acompañaban a Jesús pensaban que el reino de Dios llegaría luego. Vayamos al versículo 12 hasta el 14 y encontramos allí el inicio de la parábola. Nos dice: dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse rey. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, 10 monedas, y le dijo: negócienlas, inviértanlas hasta que vuelva. Pero como sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él a una embajada que dijera: no queremos a ese rey sobre nosotros. Algunos estudiosos piensan
que esta parábola de Jesús se refiere a Herodes, quien 70 años antes, es decir, en el año 40 antes de Cristo, había ido a Roma con el fin de recibir el título y el poder del rey de Palestina. A la gente no le gustaba Herodes y no quería que fuera rey, pues la experiencia que habían tenido con él como comandante para reprimir las rebeliones en Galilea contra Roma fue una experiencia trágica y dolorosa. Por esto decían, no queremos que éste reine sobre nosotros. A este mismo Herodes se aplicaría la frase final de la parábola. Y a esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. De hecho, Herodes mató a mucha gente. Probablemente Jesús estaba haciendo referencia a ese episodio desde la historia. Pero la enseñanza que trae detrás de este ejemplo que coloca Jesús es una enseñanza profunda. Sigamos adelante en los versículos 15 hasta el 19 y encontramos el rendimiento de cuentas de los primeros empleados que recibieron 100 monedas de plata. La historia nos dice que Herodes recibió el título de rey y volvió a Palestina para asumir el poder. En la parábola, el rey llama a los empleados a los que había dado 100 monedas de plata para saber cuánto habían ganado. Se presentó el primero y dijo, «Señor, tu mina ha producido 10 minas». Le respondió, «Muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades». Vino el segundo y dijo, «Señor, tu mina ha producido 5 minas». Dijo a este, «Ponte tú también al mando de 5 ciudades». Según la historia, tanto Herodes Magno como su hijo Herodes Antipas, ambos sabían tratar con el dinero y promover a las personas que los ayudaban. En la parábola, el rey da 10 ciudades al empleado que multiplicó por 10 las 100 monedas que había recibido, y 5 ciudades al empleado que las multiplicó por 5. En el versículo 20 hasta el 23 encontramos el rendimiento de cuentas del empleado que no ganó nada. Y vayamos a ver qué le pasa a este empleado. El tercer empleado llegó y dijo, «Señor, aquí tienes tu mina, aquí tienes tu moneda, que he tenido guardada en un pañuelo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste». En esta frase aflora una idea equivocada de Dios, que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como un dueño severo. Ante un Dios así, el ser humano siente miedo y se esconde detrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar así no será castigado por la severidad del legislador. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino que cree solamente en sí misma, en su propia observancia de la ley. Ella se cierra en sí misma, se aleja de Dios y no consigue ocuparse y preocuparse por los demás. Se vuelve incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. El rey responde, «Por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco y así al volver yo lo habría cobrado con intereses?» El empleado no fue coherente con la imagen que tenía de Dios. Si imaginaba a un Dios tan severo,
hubiera tenido que colocar por lo menos el dinero en el banco. Así que es condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios y que le vuelve temeroso e inmaduro. Una de las cosas que más influye en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a un Dios como un juez severo que los trataba de acuerdo con el mérito conquistado por las observancias. Esto producía miedo e impedía a las personas el poder crecer. Sobre todo impedía que las personas pudiesen abrir un espacio dentro de sí para acoger la nueva experiencia de Dios que Jesús comunicaba. Vayamos a los versículos 24 hasta el 27 y encontramos la conclusión de la parábola. Una conclusión para todos. Dice la lectura que el rey dijo a los presentes: quítenle la moneda y désela al que tiene 10. Dijeron: Señor, ya tiene 10. Y él les dijo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El Señor manda a quitarle la moneda y dársela al que ya tenía 10, porque a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En esta frase final está la clave que aclara la parábola. En el simbolismo de la parábola, las monedas de plata del rey son los bienes del reino de Dios, es decir, todo aquello que hace crecer a las personas y revela la presencia de Dios. Amor, servicio, compartir. Aquel que se cierra en sí mismo con miedo a perder lo poco que tiene, éste va a perder lo poco que ya tiene. La persona, pues, que no piensa en sí, sino que se entrega a los demás, ésta va a crecer y a recibir, a su vez, de forma inesperada, todo lo que entregó y mucho más. 100 veces más, dice la lectura en Marcos 10:30, 100 veces más, pero con persecuciones. Pierde la vida quien quiere salvarla, gana su vida quien tiene el valor de perderla. Lucas 9:24. El tercer empleado tiene miedo y no hace nada. No quiere perder nada y por esto no gana nada. Pierde hasta lo poco que tiene. Así, Jesús nos enseña que el reino es riesgo. Aquel que no quiere correr riesgos, pierde el reino. En el versículo 28, volvemos a la triple llave inicial. Al final, esta lectura de Lucas concluye el asunto con esta información. Y dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Esta información final evoca la triple llave dada al comienzo: acogida a los excluidos, proximidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén y la idea inminente de la llegada del reino. A los que pensaban que el reino de Dios estaba por llegar, la parábola manda a mudar la mirada. El reino de Dios llega, sí, pero a través de la muerte y de la resurrección de Jesús, que acontece en breve en Jerusalén. Y el motivo de la muerte fue su acogida, la acogida que Jesús daba a los excluidos como Zaqueo y a tantos otros. Molestaba a los grandes y ellos lo eliminaron condenándolo a muerte y a una muerte de cruz. Bien, y ahora entramos al paso siguiente de la lección divina, que es identificar qué me dice a mí el texto. Es el momento de la meditación, de preguntarnos cuál es el mensaje que Jesús quiere entregarme hoy a mí, en mi situación de vida, en lo que estoy viviendo.
en lo que necesito para mí. Te puedo compartir 3 aspectos que he considerado importantes de la lectura para ayudarte en tu meditación personal. Vayamos a ver. El primer aspecto que te comparto tiene que ver con la parte de la lectura donde nos habla que el pueblo levantó la voz diciendo que no quería que ese señor fuera su rey. Dios nos pone de administradores de sus dones. Todo es don, pero al final nada es realmente nuestro. La gran tentación del hombre es apropiarse de los dones de Dios, incluso utilizarlos para ofenderlo. Es usurpar el trono de Dios. Puedo preguntarme entonces, ¿pongo a Dios en el trono de mi corazón o soy yo el único que decide, que manda, que gobierna en mi vida? Puede ser que yo asuma también esta posición de esas personas que decían, no queremos que este sea nuestro rey. Reflexionemos y pensemos, ¿realmente acepto a Jesús? ¿Acepto a Dios como mi rey? ¿Como el dueño de mi vida? El segundo aspecto es cuando nos dice la lectura que el Señor les manda a invertir las monedas hasta su regreso. El talento no es solamente tener algo, sino también carecer de algo. A la luz de la fe, la salud es un talento, pero también es un talento las enfermedades. Jesús en cada caso pregunta, ¿qué es lo que haces con ese talento? Porque se puede desperdiciar tanto la salud como aún más la falta de ella. Todo es un don y el talento también lo es. Eres obsequiado continuamente por Dios. Por ejemplo, es un talento que no sepas orar, aunque tú creas que es una desgracia. Lo importante es lo que haces con esa incapacidad de orar. Es posible que hayas enterrado ese talento y te hayas dicho, pues como no sé orar, no oraré. Sin embargo, con ese talento se pueden sacar muchas cosas. La incapacidad relacionada con la oración debe incrementar en ti el ansia de Dios y por consiguiente puede ser un medio que contribuya a tu santificación. De manera semejante sucede cuando tienes problemas domésticos, cuando la familia tiene conflictos. Ese es otro talento, es otra oportunidad que te ofrece el Señor. Preguntémonos, ¿qué hago con eso? Si me desanimo y me cruzo de brazos, significa que estoy enterrando el talento recibido. Y como tercer aspecto, la parte de la lectura que dice, pues tuve miedo. Muchos viven una religión de miedo, temor a pecar por miedo a la condena, miedo a Dios. Tuve miedo es la peor ofensa para un Dios tan grande y misericordioso. En el fondo preguntémonos, ¿por qué soy buen papá? ¿Por miedo a verte mal ante los demás o por miedo a la condena? O tal vez mi proyecto es cumplir lo mejor posible con mi misión. Hermanos y hermanas, el miedo nos paraliza. Cuidado con el miedo. Oremos. Padre bueno, me has dado y me has confiado tanto en mí y sin embargo tengo muchos talentos escondidos.
Quita de mí todos los miedos para que me dedique a multiplicar los dones que me has dado, que nunca me apropie de ningún don tuyo, sino que trabaje incansablemente para darte gloria en todo lo que hago. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Preguntémonos entonces, ¿a qué me invita hoy Jesús con este Evangelio? Nos quedamos un momento en silencio, en oración, contemplando, y luego le ofrecemos al Señor nuestro propósito de cambio. Ese propósito que nos quita el miedo, nos desbloquea y nos hace seguir adelante. Bien, queridos hermanos, gracias por haberte quedado conmigo hasta el final en esta lección divina. Comparte en tus redes sociales este video si te ha parecido importante, porque probablemente hay otras personas que estén necesitando escuchar de la palabra. Regálame el me gusta que necesita este video para que YouTube nos promueva, y recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que ánimo, salgamos adelante, no tengamos miedo, y vayamos a vivir y a enfrentar este día con todos los talentos que Dios nos ha regalado. No importa cuáles sean, ofrezcámoslos a Él para nuestra santificación. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios nos bendiga a todos.